imágenes, de iconos que nos dan un poco de luces de lo que se quiere tratar esta clase. Un pictograma es una imagen o símbolo que representa de manera sencilla y visual una acción, un objeto, una idea o un concepto. En pantalla tenemos diferentes acciones, diferentes ideas. Podemos observar la acción de ver la tele, de comer, de beber. Ideas un poco más claras, que son las de tranquilizar, también conceptos de quiero más, saludos, de hola, adiós. Eso es lo que es un pictograma. Representa diferentes imágenes de acciones, con las cuales nosotras podemos entender diferentes mensajes de manera sencilla. De igual manera, la persona, el niño con el que podamos trabajar, puede comprender las acciones que debe realizar o la secuencia de acciones que debe realizar por medio de este pictograma. Los pictogramas no solamente se utilizan en el ámbito educativo, sino también en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Como observan en pantalla, se pueden utilizar en situaciones para determinar el estado de salud de alguna persona. Podemos utilizarlo en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, educación vial, etcétera. La principal característica de los pictogramas es que estos transmiten información de manera clara. No necesitamos utilizar palabras para poder entender una imagen, lo que lo convierte en una herramienta especialmente útil para ayudar a personas con autismo, personas con discapacidades cognitivas o dificultades en la comunicación, porque estos pictogramas les ayudan a entender mejor el mundo o el entorno que los rodea para poder conseguir o seguir rutinas que les vamos a establecer. Sobre todo hablando de las personas con autismo, ellos en algunos casos no logran establecer ese vínculo, conexión comunicativa de manera efectiva. Por lo tanto, estos pictogramas ayudan a que ellos puedan comprender mejor el entorno, además de ellos poder relacionarse con el entorno. ¿Qué es un pictograma? Esta definición que les voy a leer a continuación es una definición muy interesante que la han producido dos odontólogos. Para estos odontólogos, los pictogramas son una representación del lenguaje mediante objetos reales, fotos, dibujos o ilustraciones sencillos de reconocer, de asociar y recordar. Se utiliza como un sistema alternativo y aumentativo de la comunicación. Como les decía, no solamente utilizamos los pictogramas en el área de educación, sino también en diferentes áreas. Pueden ser estas áreas médicas o en la vida cotidiana. Podemos observar diferentes pictogramas y señalizaciones, ¿no? ¿Por qué han creado estos autores en su tesis esta frase? ¿Por qué la han utilizado? ¿Por qué han hablado de pictogramas estos odontólogos? Porque el mundo está lleno de personas que necesitan sistemas alternativos de comunicación. Pueden ser estos niños o adultos con autismo, niños con discapacidades de diferente tipo, con problemas de aprendizaje, como es el caso que vamos a tratar ahora en esta clase. Y los pictogramas les ayudan a comprender. No olvidemos esa frase tan importante: comprender y comunicarse de manera más efectiva con el entorno que los rodea. En pantalla podemos observar pictogramas muy simples. Estos pictogramas pueden estar acompañados de texto que indica a lo que se refiere el pictograma o simplemente la imagen.
Tenemos la imagen de pintar, de sacar puntas, de escribir, de encajar. Estas son imágenes relacionadas al ámbito educativo que las podemos utilizar para dar pautas, para dar instrucciones a los niños que así lo requieran. Además, los pictogramas pueden representar a personas. En el caso de los niños con autismo, mientras más vivenciales sean los pictogramas, mientras más reales podamos ofrecerles estos pictogramas de su entorno, les va a favorecer más a la comprensión y además a la socialización. Pueden representar personas de su entorno como a sus padres, hermanos, maestros, con las personas con las que los niños se relacionan. Pueden representar verbos, como habíamos observado, ¿no? Pintar, cantar, lavar, escuchar, etcétera. Pueden representar nombres, pueden representar adjetivos, pueden representar adverbios, artículos, conjunciones, preposiciones, colores, conceptos espaciales y temporales, de arriba, abajo, delante, detrás, primero, último, etcétera, números cardinales, números naturales, expresiones. Así, la interacción de los diferentes dibujos o ilustraciones facilitan la construcción de frases simples. Para utilizar pictogramas, necesitamos entender que no existe una medida establecida. Si buscan un poco de información en la red, ustedes van a poder encontrar quizás estas medidas que les voy a mostrar a continuación. Cuando los pictogramas estén presentes en paredes o paneles, se recomiendan un tamaño mínimo de 20 por 20. Esta indicación la podemos seguir si es que nosotras vamos a implementar el uso de pictogramas en toda la clase, ¿no? Para todos los niños en general. Entonces se vería algo así. Para dar instrucciones, los pictogramas deben medir más o menos 20 por 20. Como pueden observar en pantalla, lo está utilizando una maestra de canto, de rítmica, de música, que da una secuencia de lo que los niños tienen que realizar. Para eso nos sirven los pictogramas. Sin embargo, como les decía, las medidas que se recomiendan para el uso de los pictogramas, los tamaños o modelos, porque no solamente existen pictogramas, el uso de pictogramas creados con dibujos, sino también de fotografías de la vida cotidiana, sobre todo de los niños con autismo, pueden variar, ¿no? Los tamaños, las medidas, los modelos, según el uso y el requerimiento de las necesidades del grupo de niños o niño con el que vayamos a trabajar o con los que vayamos a emplear estos pictogramas. Pueden observar que en pantalla tenemos un pictograma de la rutina diaria en clase. Comenzamos, se puede observar a las 9 con la lectura de un cuento. Si pueden también ser un poco más observativas, en la primera imagen, el tipo de pictograma que se está utilizando es un modelo de la vida real, es una fotito de las acciones cotidianas. A las 10 es hora de trabajar, ¿no? Según el pictograma de rutina, también con una foto real que la podemos tomar como muestra o como modelo de la acción a realizar. Posteriormente, se observa el pictograma ya realizado con un dibujo de lavarse las manos para comer a las 11 de la mañana. A las 11:30, trabajo por rincones. Esa es la indicación que tenemos del pictograma. A las 12:30, nuevamente nos lavamos la mano para poder servirnos alimentos. A las 14, una pequeña siesta y luego nos despedimos. Como pueden observar, este pictograma es un pictograma que se utiliza en el ámbito escolar.
donde indicamos la serie de rutinas y pasos que los niños tienen que seguir en determinados tiempos con determinadas acciones. Ahora, si hablamos de pictogramas individuales, son los que ustedes pueden observar en pantalla. Estos pueden tener diferentes dimensiones, diferentes usos, diferentes verbos, diferentes símbolos, etcétera, porque los pictogramas nos permiten tener un trabajo individualizado con los niños. Hay diferentes tipos de pictogramas. Estos son individuales. Para trabajarlos con niños pueden ser dificultades de aprendizaje o, ¿por qué no?, niños con neurotípicos, ¿no?, como se denominan a los niños entre comillas normales, que no está correcto decirlo. Hay personas neurodivergentes que tienen un cerebro neurodivergente y niños y personas con cerebros neurotípicos. Estos pictogramas no solamente los utilizamos para los niños con dificultades de aprendizaje, que les favorecen muchísimo, les favorecen bastante. Si hemos tenido la oportunidad de tener clases anteriores, o bueno, ahora les comento que cuando tenemos niños con cerebros neurodivergentes y cerebros neurotípicos en el aula, pues los en el aula se complica un poco tener solo un espacio o un tiempo para los niños que así lo requieran. Entonces, pueden considerar también una estrategia, implementar este tipo de material para todo el aula. Si es que es para todos en general, utilizar el rutinario iconográfico con pictogramas grandes para que todos lo vean, o optar por los pictogramas individuales como se ven en pantallas. Estos los pueden realizar en diferentes tipos de carpetas, con diferentes tipos de materiales que vamos a ir viendo más adelante, y también el día de hoy vamos a ir creando materiales para que tengamos una idea de cómo trabajar estos pictogramas con los pequeñitos, ¿no?, en etapa preescolar. En el aula de preescolar, evidentemente, los niños no pueden leer, ¿no? No es la etapa donde nosotras realizamos este tipo de aprendizaje de lectoescritura. Es por eso que la iconografía, los pictogramas, las imágenes son un aliado perfecto para poder enseñar y que los niños puedan aprender por medio de imágenes. Esta aula está textuada con diferentes tipos de iconos, de imágenes. Es una característica del nivel preescolar, textuar el aula, ¿verdad? Este está un poco simple, solo una imagen de referencia. Sin embargo, podemos observar una especie de tablas rutinarias, de acciones por realizar, de situaciones cotidianas, de estaciones, que nos permiten tener una idea con las imágenes, con los símbolos de nuestra realidad para comprender el entorno. Esta también es otra manera en la cual nosotras como educadoras, maestras, parvularias, profesores, etcétera, que acompañan hoy la clase, pueden utilizar los pictogramas para dar órdenes. Recordemos bien que es muy importante a toda edad, no solamente en preescolar, a toda edad, seguir ritmos, seguir rutinas, seguir patrones, crearlos y establecerlos para poder seguirlos. Un niño no tiene todavía conciencia de lo que es una rutina. El niño actúa de acuerdo a las órdenes que recibe. Por lo tanto, mientras más pronto un niño ingrese en estos hábitos rutinarios,
le va a ser más fácil comprender el mundo, no solo a los niños con dificultades de aprendizaje, sino también a aquellos que no las poseen, que no las tienen. Es muy importante establecer rutinas. Esta es una estrategia, como pueden observar, del mandilito rutinario, el mandilito de pictogramas, donde podemos trabajar con los niños desde utilizando nuestro cuerpo, utilizando nuestras manos de manera atractiva para ellos, porque cuando somos nosotras las que les presentamos una imagen, las que presentamos una rutina, para ellos es mucho más interesante que observarla sola, ¿verdad? Porque vamos a estar acompañando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, también es esta otra opción que pueden utilizar para poder manipular o para poder hacer uso de los pictogramas en el aula. De igual manera, si vamos a utilizar pictogramas para rutinas, para conocer lo que vamos a realizar en el transcurso de la mañana, este tipo de llaveros rutinarios también pueden ser de uso personal para los niños que lo requieran. Pueden ser niños neurotípicos o niños neurodivergentes. Generalmente lo utilizan más, se observa más el uso en niños con TEA o con diferentes discapacidades que requieran, ¿no?, esta manera de comunicación, de interpretación del entorno, del medio. Sin embargo, les hago conocer también que es muy útil para establecer rutinas con los pequeñitos que no presenten algún tipo de dificultad de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve a todos, incluso a los adultos, ¿no? Todos tenemos rutinas establecidas. Nos levantamos a las 6, puede ser que luego nos duchemos, desayunemos, nos alistemos para el trabajo, vayamos a trabajar. Nosotros tenemos rutinas creadas y establecidas, porque ya tenemos bastantes años realizando ese contacto con la realidad y estableciendo rutinas. ¿Qué pasa cuando un adulto no tiene rutinas establecidas? Pues muchas veces tiende a tener conflictos en su organización diaria. Este tipo de rutinas, como pueden observar en pantalla, es muy importante implementarla con los niños. ¿Por qué? Porque les indica qué es lo que tienen que hacer. Lo ideal es ponerles horarios, un reloj digital, como vamos a ir observando más adelante. Pero si ven en pantalla dice, ¿qué hacemos hoy? Hoy toca vestirse, lavarse los dientes, lavarse la cara, vamos a ir al parque, luego vamos a comer, ¿verdad? Les está dando una idea de lo que ellos van a realizar a lo largo de la mañana. Puede ser una rutina individual, puede ser una rutina colectiva. Eso va a depender del uso que le estemos dando a los pictogramas y a las rutinas. Este tipo de cuadernos con pictogramas son indicativos de las acciones a realizar para que los niños con TEA o problemas de aprendizaje distingan las acciones. Recoger está bien o está mal, tirar está bien o está mal, y como pueden observar es para entrar en contacto con la realidad, ¿no? Si bien este cuaderno de pictogramas no les está dando una pauta rutinaria de las acciones que deben realizar, sí les está estableciendo la acción positiva y negativa. También para eso nos sirven los pictogramas. Este pictograma más o menos está elaborado en tamaño carta, es un pictograma que puede utilizarse de manera grupal como de manera individual porque tiene un tamaño considerable. De igual manera, todas las que somos educadoras, las que somos maestras, parvularias, etcétera, utilizamos, ¿no?, este tipo de imágenes para poder concienciar a los niños acerca de las acciones positivas y negativas. En fin, los pictogramas nos pueden dar luces, nos pueden dar pautas
para poder analizar diferentes situaciones, como pueden observar en pantalla. No solo nos limitamos a indicar rutinas o a indicar acciones o a indicar modelos de enseñanza, ¿no? Primero pintas, luego haces esto, lo otro, sino también a calificar acciones. Tu aula, al que esté presente en sala y nos pueda compartir un poquito de su experiencia, alguien por ahí que utilice este tipo de materiales. ¿Nadie? Pues bien, esto es como un calendario. Es un calendario escolar en el cual nosotras podemos utilizar los días de la semana, podemos visualizar las estaciones, acá arriba, el tipo de clima con el cual estamos en el día, la fecha, también podemos observar el nombre de los niños, cómo nos sentimos, etcétera. Podemos utilizar este tipo de rutinarios, de calendarios rutinarios en el aula, con pictogramas, con imágenes que nos indican lo que vamos a hacer. En este caso, este rutinario es individual, ¿no? Porque tiene solo el nombre de un niño, pero también lo podemos utilizar en el aula. El lunes vamos a realizar pintura, lectura, música, educación física, yo qué sé, diferentes acciones. ¿Qué día es? ¿Cómo está el clima? Los pictogramas nos dan pautas de todo ese tipo de situaciones. Hasta aquí. Vamos a darnos un espacio para las dudas. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la cámara? ¿Cómo vamos con la explicación? Ahora. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Mi nombre es Rocío Rodríguez, Licen. Estoy con otra en la computadora de mi hija, por favor, Liz. Claro que sí, Rocío. Muy buenas noches. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me gustaría preguntarles también si utilizan este tipo de calendarios que hemos visto en imágenes. La última imagen. ¿Alguien ha hecho uso alguna vez? Adelante, Rocío. Algo parecido sí es lo que yo manejo cuando voy a dictar clases con los pequeños. Es un plan de trabajo que yo realizo, son sesiones desde la entrada, todo eso, o sea, que en qué horario tengo que hacerles jugar o hacer una ronda. Es algo parecido a lo que usted nos ha mostrado. Perfecto. Bueno, Rocío, y desde su experiencia, ¿cómo le funciona este tipo de rutinas en el aula? ¿Es factible, no es factible? ¿Los niños ya tienen una idea de lo que va a seguir después? ¿Cómo le funciona, Rocío? Lo que he visto, Licen, es mucho mejor porque sale de la rutina, como se puede decir. Porque a veces llevarlo todo, solo hacerles hacer las tareas o algo es un poquito cansador, pero teniendo ya el horario de cómo tienen que ir trabajando, les parece mucho mejor y aprenden más. Correcto. Me gustaría saber de qué áreas son, si son de parvularia, son maestras de educación inicial, hay psicólogas, para ir analizando diferentes contextos. Alguien que quiera intervenir de todas las que estamos en sala para ir conversando un poco acerca de esta estrategia de elaborar y utilizar pictogramas. La primera pregunta es, ¿de qué área somos? ¿Quiénes estamos presentes? Vanessa Gardiazabal, ¿estás por ahí? Sí, Licen, buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Bueno, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación
trabajo con niños pequeños y la verdad es que acerca de los pictogramas tenía una idea muy básica, ¿no? Con lo que estoy viendo realmente pienso poner en práctica, son cosas como decía la anterior docente, muy novedosas que sacan de la rutina en el aula. A veces no sabemos ya qué estrategias utilizar porque los niños pequeños son inquietos y se distraen y se aburren con facilidad. Entonces, estas herramientas de trabajo sin duda son pues muy valiosas para salir de la rutina y para hacer una clase más dinámica y amena. Estoy muy contenta con lo que estoy aprendiendo. Me alegra, Vanessa. Pues muchas gracias por tu intervención. Berenice nos decía en chat que ella va a ejercer. Berenice, cárgate de todas las estrategias y herramientas que puedas utilizar, porque como dice Vanessa y tiene toda la razón, los niños ahora requieren mucho más, están sobreestimulados, ¿no? Ellos requieren mucha más atención, requieren muchas más estrategias. Haciendo una comparación con los niños de antes, a los niños de ahora, están muy sobreestimulados con las pantallas, con la información, con todo lo que reciben del medio externo, que les es muy difícil centrar su atención en diferentes situaciones de aprendizaje que nosotras vayamos a plantearles. Entonces, Berenice, tú que has egresado de la carrera, decías de educación, ahora leo. Sí, ciencias de la educación, Berenice. Pues me alegra mucho que habiendo egresado, tú estés capacitándote aún para poder ejercer este cargo tan lindo, ¿no? Que es el cuidado desde cualquier área que nosotras vayamos a realizarlo, el cuidado de los pequeños, la atención al desarrollo de los niños. Me alegra mucho que te estés capacitando. Adelaida Jala, ¿estás por ahí? Verita Núñez, ¿está por ahí Verita? ¿Cómo estás, Verita? Buenas noches, qué alegría verte. Buenas noches, Lisa. Verita, ¿de qué área eres tú? Yo trabajo con niños de 5 años. ¿Tú eres educadora parvularia? Sí, parvularia. Ok. Estoy trabajando como maestra. Ah, muy bien, Verita. ¿Con cuántos niños trabajas? Perdón, no la escuché. ¿Con cuántos niños trabajas? Ahorita tengo 27. Wow, bastantes. Sí, pero el año pasado tenía 53. Jesús, María y José. ¿Cómo hacen? Increíble. Pues a mí me sorprende mucho, ¿no? La capacidad y el nivel de paciencia que tenemos que tener con los pequeños. Así que me alegra mucho, Verita, que te estés capacitando para poder tener muchas más estrategias. Espero que la clase de hoy la aprovechen, la disfruten y siempre aprendamos algo nuevo para aplicar con los pequeñitos. Sí, Lisen, así el ejemplo que mostró usted, yo lo tengo similar, lo trabajo cada día con los días, pero sí me falta complementar lo que es el clima, pero ya tengo otra idea más, ¿no? La verdad que me gusta el taller y espero que hayan otros también para que así nos puedan compartir y podamos seguir aprendiendo. Claro que sí, la educación es tan dinámica, tan diversa, tan amplia y la idea de la educación es responder a todas las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces ahora cada vez hay muchas más necesidades, sobre todo en el tema socioemocional, en el tema de educación de las emociones con los pequeñitos. Entonces, Verita, más adelante vamos a estar viéndonos en muchos talleres. Un gusto saludarte y pues bien, vamos a continuar con todas ustedes que están interesadas en seguir aprendiendo. He hecho este break para que puedan tal vez explayarse si tienen alguna duda, consultar.
Y en vista de que va bien el taller, pues bueno, continuamos con la explicación. Verita, muchas gracias por tu intervención. Y a todas las que han podido intervenir, Rocío, Vanessa, muchas gracias. Bien, más adelante les voy a pasar un link para que ustedes puedan descargar un programa que les permite crear pictogramas simples en su computadora. De igual manera les voy a ir mostrando en pantalla páginas web que nos permiten crear pictogramas. Entonces, tenemos una infinidad de recursos, tenemos una infinidad de posibilidades. La idea es, como dice Vanessa, ir variando, ir implementando, ir cambiando, ponerles situaciones novedosas a los niños, porque la rutina cansa, ¿no? La rutina agobia a todas nosotras. Hacer todos los días lo mismo cansa. Con los niños, evidentemente, hacemos todos los días lo mismo, pero variamos en las actividades, ¿no? Si empezamos la clase con un cuento, pues todos los días les contamos un cuento distinto, no les vamos a contar el mismo cuento. Luego seguimos la clase de baile, vamos a bailar danzas distintas, ¿no? La variedad. Estableciendo siempre la rutina como parte de la cotidianidad del niño, de que sepan qué tienen que hacer. Van a variar en las actividades, pero tienen que saber qué actividades tienen que realizar. Bien, voy a continuar compartiéndoles la pantalla porque tenemos todavía mucho por delante antes de compartirles. Vamos a tener un break más adelante. En ese break quiero, por favor, que si es que no han alistado el material que les he solicitado en el documento de Word, un material de gomas Evas y etcétera, para que podamos realizar en clase, ¿no?, de manera práctica, algunos rutinarios individuales para los niños, no solamente para los pequeñitos de nuestras aulas, también nos sirve mucho el trabajo con los pequeñitos en casa, con nuestros propios hijos que tienen que seguir rutinas establecidas, que bien sabemos es casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es a veces más complicado establecer estas rutinas en casa, pero las invito a que con este tipo de situaciones podamos realizar diferentes acciones en favor no solamente de la educación, sino también de nuestra superación personal, de que nuestros niños, si es que tenemos hijos, puedan también establecer este tipo de rutinas que son muy importantes y podamos crearlas de manera didáctica para ellos. Para eso se les ha compartido este documento de Word que son pequeñas cosas, son fáciles, tenemos infinidad de ideas en la web, pero siempre es bueno empezar de poco, ¿no? Y ya luego la inspiración nos llega y podemos crear muchas más cosas, además de inspirarnos en las redes sociales, en las páginas web, que más adelante vamos a ir observando. Bien. Habiendo dicho todo esto, volvemos a lo que es nuestra diapositiva para continuar. Este tipo de pictogramas, algunas sí lo utilizan, algunas no, existen infinidad de ideas en la web. Les recomiendo que busquen mucho lo que es Pinterest, es una página muy interesante que yo la amo, donde podemos encontrar no solamente ideas para el ámbito educativo, también para la vida cotidiana. Ahora sí, en esta segunda parte de la intervención, de la explicación que les estoy dando acerca de los pictogramas, les voy a hablar acerca de este método. Esta es una aula Teach. ¿Alguien había escuchado de este tipo de aulas? Como pueden observar en pantalla, son aulas que están llenas de rincones de aprendizaje. Estos rincones poseen pictogramas, pueden ser grupales, individuales. En la pizarrita se puede observar, ¿no?, algo más individual, más pequeño. En las paredes se puede observar algo más grupal, grande. Y se pueden observar diferentes rincones de aprendizaje. El rincón de la tecnología con la computadora, el rincón del pensamiento lógico-matemático, por ahí con juegos como el ábaco, etcétera. El desarrollo de, yo qué sé,
el rincón de lectura, el área de juego. ¿Qué es un aula TEACH? Ahora vamos a ver. Las siglas TEACH significan en castellano tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados de comunicación. Les decía anteriormente que en educación, ahora, sobre todo en estos últimos años, desde el Ministerio de Educación ha lanzado la inclusión educativa, el concepto de inclusión educativa. Las aulas de educación regular ahora trabajan con niños con diferentes cerebros divergentes, niños con dificultades de aprendizaje. Perdón, ¿alguien está con micrófono? Un segundito. ¿Alguien está con micrófono, Berenice? Ahora sí, no sé, Berenice, si es que puedes, porfa, el micrófono está con sonidos. Berenice, por favor, ahora sí, perfecto. Muchas gracias, Berenice, a veces se nos va el dedito mientras estamos en la clase. Bien, les estaba explicando acerca de esta aula TEACH. Por sus siglas, como les decía, tratamiento y educación de los niños con autismo y problemas asociados de comunicación. Si bien ahora trabajamos dentro de las aulas de educación regular con diferentes niños, algunos de ellos tienen TEA, algunos de ellos tienen TDAH, podemos encontrar niños con dislalia y diferentes trastornos específicos del aprendizaje. Nosotras como educadoras tenemos que estar preparadas para trabajar con estos niños porque somos la única esperanza y la única respuesta que ellos van a tener tal vez en muchos años. Ahora está muy de moda, ¿no? Que cualquier niño inquieto es un niño TDAH, es un niño con hiperactividad. Nosotras no determinamos un diagnóstico. Las maestras no realizamos diagnósticos, pero sí identificamos comportamientos, sí identificamos pautas, patrones de comportamientos. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja, yo digo eso siempre, tenemos la dicha, la ventaja, tenemos un segundito. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. No, Licen. Ay, perdón, y encima se apaga la cámara. Ya, les decía que nosotras como educadoras tenemos la ventaja de trabajar con numerosos grupos de niños. La ventaja que no tiene un papá, ¿verdad? Esa ventaja la tenemos nosotras. Perdón, voy a retroceder aquí al aula TEACH. Ay, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué es una ventaja? En los hogares, los papás solo tienen, ahora cuando mucho, 3, 4 niños, ¿no? Antes 5, 10. Pero ellos no tienen la oportunidad de establecer esa comparación con otros comportamientos, comparar patrones de comportamiento. Los papás no acceden a esta ventaja, ¿no? Nosotras como maestras sí podemos observar patrones de conducta diferentes. No diagnosticamos, eso está muy claro, porque nosotras no poseemos las herramientas, no conocemos el manejo de los diferentes test, de cómo se aplican, pero sí identificamos. Entonces tenemos esa tarea tan hermosa de ayudar, porque muchas veces los niños con dificultades de aprendizaje no logran tener
un diagnóstico específico hasta muchos años después. Algunos nunca. Algunos padres de familia se dan cuenta que ellos tienen TDAH porque se lo han diagnosticado a su hijo. Entonces, cuán importante es conocer a nuestros niños y conocer las dificultades que ellos tienen, no diagnosticarlas, pero sí identificar, ¿no? Y eso es, ¿por qué de los 30 niños que tengo 5 que están todo el tiempo como poligomites por el aula? ¿Por qué? Algo pasa, ¿no? ¿Por qué de los 30 niños que tengo hay uno que empieza a dar vueltas y está por el aula y da vueltas y se aísla y no socializa y está en su mundo? ¿Por qué? ¿No? Preguntas que nosotras podemos hacernos porque estamos identificando algo raro. No vamos a diagnosticar, vuelvo a repetir, pero sí vamos a identificar. Desde esa identificación podemos ayudar a un niño. No le vamos a decir a la mamá, su niño tiene esto, su niño es esto, no. Simplemente, por favor, necesito que el niño, que su niño pueda acceder a una especialidad, pueda acceder a un psicólogo, algo, que ya muchas unidades educativas ahora cuentan con este tipo de servicios, justamente por el alto índice, ¿no?, de niños que tenemos ahora en las aulas de educación regular con diferentes problemas y dificultades de aprendizaje. Entonces, las maestras ahora podemos tener esa noble tarea de identificar, de ayudar a esos niños, porque si no los ayudamos en estas primeras etapas, si no somos nosotras, no nos convertimos en ese canal, en ese nexo para los papás y los niños, para que entre la educación y el hogar puedan ayudar a ese niño, más adelante va a ser muy difícil, porque en educación primaria los niños ya no tienen este espacio de libertad en su desarrollo, ya no la tienen. Los maestros de educación primaria están más enfocados en que el niño aprenda a leer. Casi no les interesa, o bueno, no generalizo, ¿no? Tal vez hay maestros que sí, puede haber maestros que no. Pero estamos más enfocados en la educación primaria, en los resultados, en que el niño aprenda a leer, es parte del resultado de la educación que está recibiendo, que aprenda a escribir, que aprenda a sumar, que aprenda a restar, una serie de pasos que los niños tienen que cumplir, esta vez ya calificados. Los niños ya se les asigna una calificación. Si no responden a esta calificación, pues algo anda mal. ¿Qué? No sabemos. Entonces, es importante, más allá de implementar todo tipo de metodología que nosotras vayamos a lograr encontrar, nosotras tenemos la tarea bonita, noble, hermosa, de identificar acciones y situaciones que nos llamen la atención de un niño. ¿Por qué? Porque más adelante el niño no va a tener esa opción de desenvolverse en un espacio en el que tenemos, ¿no?, de juegos, de desarrollo, no va a tener esa opción. Entonces, para que nosotras podamos ayudar a fortalecer este sistema educativo, estemos muy atentas a las señales que los niños dan, que los papás no pueden identificar porque ellos no tienen la opción de comparar, no tienen 30 niños. Muchos papás ni siquiera se dan cuenta cuando sus niños tienen dificultades en el lenguaje. Nosotras no las diagnosticamos, evidentemente, pero sí identificamos cuando un niño no puede pronunciar ciertos fonemas, identificamos, es muy notorio. Los papás, ¿qué es lo que dicen en su mayoría? Pues no, ya va a madurar, ¿no? Ya va a explotar, ya va a florecer su lenguaje. ¿Por qué? Porque no han tenido la opción de escuchar a otros niños de su edad en qué nivel de desarrollo están, no lo han comparado. Nosotras tenemos esa gran ventaja, que la debemos utilizar de manera apropiada con los padres de familia para ayudar al niño. Como les decía, en muchos años hay casos de niños que nunca reciben ayuda, solo reciben palo.
Entonces, como educadoras de esta etapa, que es la clave del desarrollo de un pequeñito, tenemos que estar muy atentas a este tipo de acciones, de situaciones que los niños tienen. ¿Por qué? Ahora les voy a hablar del aula Teach. Esta aula que es tan interesante, que ha sido desarrollada para niños con TEA, los niños que tienen el espectro autista, ¿no? Presentan esta condición. Esta aula, como han visto, es tan interesante porque dentro de esta metodología Teach, que ha sido creada por el doctor Eric Chopler en los años 70, imagínense, desde los años 70 hasta ahora, ¿cuántos años ya han pasado? En esa década de los 70, el doctor Eric Chopler ha destinado su investigación y ha creado una metodología que él denomina Teach por las siglas que anteriormente les he leído. Esta la ha destinado para personas con TEA, autismo en cualquiera de sus variedades. Antes se clasificaban, ¿no?, por variedades, ahora según el M5, el autismo ya no se clasifica como antes, como se me ha ido el término. Ay, se me ha ido. Pero bueno, el punto aquí es que el doctor Eric se ha enfocado en resolverles el problema de educación con su metodología a las personas con autismo. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo primordial, el objetivo que este doctor tenía, se marcó, era prevenir la institucionalización innecesaria de aquella época en centros asistenciales, porque no se veía al TEA como se lo ve ahora, sino como un problema, como una enfermedad tal vez. En aquellos años donde las investigaciones al respecto no estaban tan avanzadas, los niños con autismo eran internados en centros asistenciales específicos para ellos, como los niños con síndrome de Down, no importa el nivel de síndrome que ellos tengan o el nivel de TEA que ellos tengan, o sus variedades, ¿no?, que antes se las señalaba así, se los internaba en centros asistenciales. Lo que el doctor Eric quería era que los niños aprendan de manera efectiva a convivir en sociedad, a trabajar en la escuela, la casa y la sociedad de manera efectiva. Para eso ha creado esta aula. No sé si hace años recuerdan que existía antes de la ley 070, la ley 1565 de la reforma educativa, que planteaba dentro de su programa educativo la enseñanza por rincones de aprendizaje. Más o menos la metodología Teach tiene este tipo de características, ¿no? Porque en un aula se pueden observar diferentes rincones de aprendizaje. El pilar fundamental de esta metodología Teach es una enseñanza estructurada. Cuando hablamos de enseñanza estructurada, hablamos desde todos los prismas, en todos los ámbitos, es decir, adaptar el tiempo, el espacio, el sistema de trabajo. Y si nos fijamos en el dibujo de arriba, tenemos un resumen gráfico de lo que sería una enseñanza estructurada. Como les había mencionado anteriormente, ¿no? Rincones de aprendizaje, como en la ley 1565, que se buscaba esta enseñanza estructurada. Actualmente no se habla de estos rincones de aprendizaje, pero antes sí. Más o menos así es el aula Teach para aquellas personas que han podido ser educadoras anteriormente a la ley 070 con la ley 1565. Más o menos así es la educación Teach. Ahora, ¿por qué hablamos de esta educación? ¿Por qué hablamos de esta aula? En educación regular tenemos niños con TEA, atendemos a niños con TDAH, con dislalia, con diferentes DIS, ¿no? Con esta educación Teach, ¿qué tenemos que adaptar? Nos dice la metodología Teach según el doctor Eric Chopler, el tiempo.
¿Qué nos va a permitir cuando nosotras adaptemos el tiempo en el aula? Organizar tareas cortas. Tenemos que organizar tareas cortas para que los niños tengan una idea, una enseñanza estructurada, que es lo que quiere esta metodología Teach. Antes de continuar, quiero que les quede clara esta idea. Todas las adaptaciones curriculares que nosotras como educadoras podamos implementar, aprovéchenlas con todos los niños. Trabájenlas con todos los niños. Porque muchas veces decimos la adaptación curricular solo para el niño con TEA, ¿no? Sin darnos cuenta que no sirve para todos. Ahora se van a dar cuenta por qué. Si bien esta metodología Teach ha sido creada para niños con TEA, también nos sirve para niños neurodivergentes, neurotípicos, para todos en el aula, porque nos enseña a organizar nuestro tiempo, a tener una educación estructurada. Entonces, el primer paso que tenemos que tomar en cuenta para tener un aula Teach es el tiempo, organizar tareas cortas. El espacio, para tener un aula Teach, organizar el aula, estructurar el espacio por zonas o rincones, como les decía, si es que han tenido la oportunidad de ver cómo se trabajaba los rincones de aprendizaje con la implementación de la Ley 1565 de la Reforma Educativa. Se trabajaba con rincones anteriormente y esta metodología Teach propone esto, trabajar por rincones. De igual manera, tenemos que adaptar el sistema de trabajo para tener una enseñanza estructurada y aplicar esta metodología Teach. Tenemos que tener un sistema de trabajo. ¿Qué significa esto? Uno, que tenemos que adaptar el material, ¿no? Dos, organizarlo por niveles y áreas de trabajo. Por ejemplo, en la imagen observábamos el área podemos asignarle, según la currícula de ahora, ¿no? Podemos asignarle rincones de acuerdo a lo que nos propone ahora la Ley 070, ¿no? El desarrollo socioemocional, el desarrollo del lenguaje, podemos asignarle áreas específicas a este tipo de metodología que ahora propone la Ley 070. No podemos poner, según la metodología Teach, en el rincón de lenguaje no podemos poner material de matemáticas, ¿no? Tenemos que organizarlo por niveles y por áreas de trabajo, porque vamos a estar desarrollando objetivos específicos. El objetivo principal de la metodología Teach es maximizar la adaptación de materiales y estructurar el entorno para mejorar las habilidades y destrezas funcionales del alumnado que lo usa. No olviden esas dos palabritas, mejorar habilidades y destrezas con esta metodología. El principio básico de esta metodología, como les decía, es la enseñanza estructurada con estimulación visual en el ambiente. Por ello, hay unos niveles de estructuración que van de lo macro a lo micro. Primero, tenemos la estructuración física del entorno, zonas de aprendizaje, rincones de aprendizaje. En este primer nivel de estructuración, los niños tienen que saber qué se hace aquí, ¿no? En este rincón, ¿qué se hace? Le voy a asignar una estructuración física a mi aula. Sería genial que todas podamos aplicar este tipo de metodología, pero solo es una información que les estoy transmitiendo. Si les es favorable, factible, pueden aplicarla. Es bueno que conozcan dónde y cómo se utilizan los pictogramas. Por eso estamos hablando de la metodología Teach. El nivel básico, la base de esta torre, de esta pirámide, es la estructuración física del entorno. Mi aula tiene que estar organizada por rincones. Cada rincón me va a indicar qué se hace aquí, ¿no? Según la pregunta. El nivel 2 de esta pirámide, de estos niveles de estructuración, es el apoyo visual u horario individual.
¿Cuándo se hace? ¿Cuándo voy a poder utilizar el rincón de desarrollo lingüístico? ¿Cuándo voy a poder utilizar el rincón de pensamiento lógico-matemático? Etcétera, ¿no? ¿Cuándo se hace qué acción? El nivel 3 nos dice sistema de trabajo estructurado. ¿Qué debo hacer en este rincón? ¿Qué debo hacer, no? En el rincón de pensamiento lógico-matemático, hoy voy a trabajar, no sé, con el ábaco, hoy voy a trabajar con bloques de construcción. ¿Qué debo hacer? En el pictograma que voy a poner en el rincón dirá, ¿no? Para construir los bloques necesitas primero poner los bloques amarillos, luego los rojos, yo qué sé, infinidad de opciones que nos permite esta metodología para indicar por medio de pictogramas el sistema de trabajo estructurado que los niños van a realizar. ¿Qué debo hacer? Dice la pregunta clarísima. El siguiente nivel, el cuarto nivel, rutinas y estrategias de trabajo. ¿Qué hago y cómo lo hago? Si debo beber agua, ¿qué tengo que hacer? Abrir la botella, servir al vaso, beber el agua, cerrar la botella, ¿no? Eso nos dice qué hago y cómo lo hago. Si bien los niños con TEA y dificultades específicas del aprendizaje requieren estos tipos de pictogramas y de niveles de estructuración en la enseñanza, también lo requieren los niños neurotípicos. Entonces, una vez más les repito, aplíquenlo con todos porque nos sirve a todos. Por último, en la cúspide de la pirámide encontramos la estructura visual, cómo se hace. Nos va a indicar cómo voy a hacer cada paso, ¿no? Estos niveles de estructuración de la enseñanza los plantea la metodología TEACH, que es un método creado en los años 70, imagínense tantos años, y creo que es muy pocas personas conocen de este tipo de metodología para aplicarla. Antes de ingresar en esta diapositiva, antes de explicarles, existen diferentes métodos que se han creado para personas con dificultades de aprendizaje, con discapacidad, que han servido mucho más a las personas neurotípicas. No sé si han escuchado del método Doman, que es un método de enseñanza de lectura, saliéndonos un poquito del tema. Este método ahora lo aplican muchos jardines infantiles, ¿no? Que es un método que consiste básicamente en enseñar a los niños pequeños con una estructura metodológica muy específica, con tamaño de letra, con tamaño de cartelitos que se les muestran a los niños. Se les va enseñando, ¿no? Palabras enteras para leer. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a veces decimos, ay, no, esto es solo para los niños con TEA, o limitamos mucho el mar de oportunidades que tenemos para aplicar en la educación. Entonces, este método he visto que lo aplican en muchos jardines, no solo en Bolivia, sino fuera del país, porque ha sido factible, ha sido creado para niños con síndrome de Down por el doctor Doman, por eso el método Doman, pero lo aplican con niños neurotípicos y les ha funcionado muy bien. No sé si han visto en Facebook propagandas, ¿no? ¿Quieres que tu niño aprenda a leer? Y niños de 2, 3 años leyendo palabras, porque según este método aprendemos, hay personas que aprenden, o bueno, aprendemos también de manera visual, y los niños, como no tienen el concepto de lectura, aprenden con la imagen, ya se les queda la imagen de la palabra completa, ¿no? Se les va diciendo casa, 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 o libro, libro, y ellos ya aprenden que ahí dice libro, sin necesidad de saber que esto tiene una estructura de sílabas, de letras, de que esta letra es la L, la I. No, la palabra como tal la aprenden. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todas estas metodologías que han sido creadas para niños con dificultades en el neurodesarrollo, pues también nos sirven para niños neurotípicos que no tienen dificultades en el desarrollo. Entonces, continuando con la explicación, es importante estructurar visualmente el espacio físico con apoyo
con apoyos visuales, organizando zonas de trabajo, aulas con rincones, zonas o áreas de informática, de lectura, de juego, de autonomía personal. Ustedes pueden crear en sus aulas espacios que les sean convenientes. ¿Por qué? Porque tenemos que responder a las necesidades de los niños con los que trabajamos. Si hay niños que no tienen muy buena capacidad de juego, muy buena capacidad de interacción, crearé un área de juego donde voy a establecer con pictogramas lo que tienen que realizar. ¿Por qué? Porque no siempre una maestra puede estar, ¿no?, detrás de los niños y estar en el rincón del lenguaje, a la vez en el rincón de matemáticas, a la vez en el rincón de lectura. Es imposible realizar esta tarea. Entonces, utilizando pictogramas, podemos ya decirles, puedes pasar al rincón de lectura o puedes pasar al rincón de juego, y ahí te fijas qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Qué gran ayuda, qué gran aporte, qué manera más bonita de trabajar. Yo soy maestra de educación inicial y no tengo el espacio que quisiera para desarrollar un aula así, que sería una belleza. Pero si no tenemos ese espacio, tenemos que contar con el material siempre, ¿no? Tener material a disposición, como se ve en pantalla. Esta aula, este espacio, perdón, este rincón en el aula le dice al niño cómo va a trabajar. Para trabajar necesita sacar aquí los cubitos que tienen material. Luego de terminar los guardamos en este otro espacio porque le indica qué hacer. Los niños neurodivergentes necesitan mucho este apoyo, igual los niños neurotípicos, porque ellos están aprendiendo también a cómo desarrollarse en el entorno. Más que aprender A, E, I, O, U, 1, 2, 3, en educación inicial tenemos que enseñarles estas habilidades básicas para desarrollarse en el entorno, para conectar con el entorno. Emplear el concepto de tiempo. Está bien el control del tiempo para evitar frustraciones, no solamente en los niños. Cuando nosotras como mamás, como parejas, como esposas, en cualquier situación en la que nos encontremos, voy a ir ejemplificando un poco las rutinas. Cuando nos dicen, ¿no?, vamos a ir al parque, o el esposo nos dice, vamos a ir al mercado. Si él no nos dice a qué hora vamos a ir al mercado, nosotras estamos toda la mañana y ¿a qué hora vamos a ir? O ¿a qué hora vamos a ir? No. Hemos aprendido a estructurar y organizar nuestro tiempo. Cuando no es así, cuando no tenemos esa estructura, según la psicología, pues generamos situaciones de frustración, situaciones de ansiedad. Lo mismo con los niños. Si ellos no saben qué van a hacer y a qué hora, les generamos esa situación de ansiedad, de frustración. Por lo tanto, el niño tiene que saber todo lo que va a hacer de principio a fin. Sería ideal que tengamos ese nexo, ¿no?, con la familia. En el jardín se despierta a las 7, se asea, desayuna, se cambia, viene al kinder, en el kinder, o en el jardín, o en el nidito, como quieran llamarlo, llega, le contamos un cuento, es hora de trabajar, es hora de comer, es hora del recreo, es hora de música, bla, 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 ¿no? ¡Qué belleza! El niño ya sabe, y yo les cuento por experiencia propia, que el niño ya sabe lo que tiene que hacer. El niño ya sabe, y es una manera de generarles estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque ya saben lo que van a hacer, ya no tienen esa ansiedad por decir, ¿y después qué vamos a hacer, profe? ¿Y qué vamos a hacer, profe? No, ellos ya saben, ¿no? Como ejemplo, en el aula, tengo mis rutinas que también les voy a compartir en PDF para que ustedes puedan utilizarlas. Las he encontrado en la red, les voy a compartir. Les digo, ¿no? Vamos a empezar hoy día, y eso es al principio, porque luego ya establecen su rutina. Vamos a empezar con cuento, porque eso es lo que ha determinado, ¿no?, el ministerio, 10 minutos de lectura al inicio de la clase. Luego llamamos lista, luego realizamos el trabajo, ya sea collage, ya sea colorido, pintura, lo que sea que vayamos a establecer.
luego toca el recreo, entran y ellos ya entran con las manitos así porque saben que al entrar les pongo sanitizador porque es hora de comer, tienen 15 minutos para comer, luego es hora, puede ser de deporte, de música, de algo, ¿no? Vamos a ir estableciendo en la rutina, que varía, como les digo, pero es ese espacio de esparcimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué les ejemplifico? Porque es muy importante y además, con el ejemplo aprendemos mejor. Sí funciona establecer rutinas, sí les va a servir de mucho que ustedes puedan darles a los niños las pautas de lo que van a hacer. Mis alumnos, a veces yo me olvido del cuento porque entramos y estamos con la locura, ¿no?, de las acciones y situaciones rutinarias de maestros que se nos presentan una tras otra. Entonces, profe, el cuento, no te olvides, ¿no? Qué belleza que un niño te diga, profe, no te olvides de esto porque ya sabemos que tenemos que hacer esto. Ya va a ser hora del recreo, profe, después del recreo comemos, ¿no? Entonces, ya saben qué van a hacer y no demuestran esa ansiedad que toca a veces suplir en otras aulas y es como que la desorganización, ¿no? Perdidillos, no saben qué van a hacer. Entonces, emplear el concepto de tiempo dentro de las aulas para trabajar ya sea con niños con dificultades de aprendizaje o neurodivergentes o niños con problemas en el neurodesarrollo o niños neurotípicos, está súper bien, porque establecer este control de tiempo evita frustraciones. Además que los niños saben que todo tiene un principio y tiene un fin, porque ellos agilizan, dice aquí que importante, agilizan la realización. Ellos ya saben que si no acaban de hacer el trabajo que se les ha asignado para ese día, la lección que tenemos que aprender o la habilidad que vamos a desarrollar realizando, ¿no?, los diferentes tipos de material, de collage, etcétera, si no terminan, ya saben que a la hora del recreo no pueden salir, entonces ellos como que ya calculan su tiempo y qué bonito que lo aprendan desde pequeños para que de adultos también tengan establecidas estas rutinas, porque la educación responde a eso, responde a las necesidades de la sociedad y actualmente vemos un mundo muy caótico justamente porque no se establecen estos criterios desde la edad preescolar. Ahora, dice aquí que es bonito e importante realizar relojes. Estos relojes son ideales. Ustedes pueden realizarlos con pictogramas, miren, de dibujos. Pueden ser pictogramas creados por ustedes, que más adelante lo vamos a aprender a hacer, o de situaciones que ya encontramos en la red, ¿no? Porque es tan importante establecer, emplear el concepto de tiempo en nuestras aulas según esta metodología Teach. También podemos disponer de un cronómetro o un reloj de arena, entre otras ideas que tenemos. Y yo les recomiendo, los niños no tienen el concepto de hora todavía, no tienen el concepto de tiempo. Muchos dicen, mañana he comido yogur, ¿no?, cuando era ayer. Entonces, ellos no tienen mucho el concepto de tiempo. Les vamos a ir ayudando a desarrollar este concepto por medio de estas estrategias. Si bien este reloj analógico es muy difícil de comprender para ellos porque da 2 vueltas y ellos todavía no entienden cuánto dura un día, les recomiendo el uso, puede ser de un reloj de arena que les dice cuando este reloj se voltee y termine de caer la arena, ya vamos a tener la hora de juego, ya vamos a tener la hora de colorido, etcétera. O el reloj digital, ¿no?, que nos muestra 9 con 0, 0. Cuando el reloj diga 10, vamos a ir al recreo. Cuando el reloj esté 10 con 5, vamos a hacer esto, ¿no? Porque ya la mayoría de los niños conocen los números, por lo menos del 1 al 10, la mayoría ya vienen, creo que con ese chip de números. Antes era muy difícil, yo creo que he aprendido los números tardísimo, pero ahora sí, la mayoría ya viene con esos conceptos básicos. Si bien no los tiene, pues también le vamos a ayudar con a aprender el concepto de la hora. Este es otro tipo de reloj con el uso de un reloj analógico. ¿Qué acciones vamos a realizar? ¿A qué hora vamos a comer? Cuando el reloj esté a las 10, es hora de, yo qué sé, de leer, de comer, de dormir, de ir a casa. Como pueden observar, son imágenes que se están utilizando como pictogramas de la vida cotidiana, ¿no? Ahora,
También debemos crear rutinas flexibles dentro de esta metodología Teach. Debemos facilitar la comprensión de las tareas, que pueda predecir el orden, una rutina adaptativa pero funcional y flexible, lo que les decía, ¿no? Si entramos a las 9, luego leemos un cuento, después es hora de trabajar, ahí se flexibiliza nuestra rutina. ¿Qué vamos a trabajar? Hoy día vamos a realizar el rasgado o vamos a realizar pintura, un collage con pintura de dedo, una pintura, valga la redundancia, con pintura de dedo, un collage con bolitas de papel crepé, yo qué sé, ¿no? Utilizando materiales. Entonces, dentro de la rutina existe la flexibilidad, que es esto de lo que les estoy hablando, ¿no? Cambiar la estrategia, pero en la rutina es la hora de trabajo, asignarle un nombre, hora de trabajo, o el nombre que ustedes quieran darle, que les funcione mejor. Hora de aprender, hora de lo que sea. Entonces, al crear rutinas, estas tienen que ser flexibles. Después, la hora de esparcimiento, o puede ser la hora de juego, o puede ser la hora de baile, que está establecido, ¿no? El tiempo en el que nosotros nos vamos a distraer, vamos a realizar alguna acción, que puede ser baile, canto, etcétera. Ahí está la flexibilidad de nuestra rutina, que va a ir cambiando tal vez de imagen, de icono. A eso se refiere la metodología con crear rutinas flexibles. En pantalla podemos observar un aula que todas quisiéramos tener, ¿no? Con diferentes espacios, con diferentes rincones. En anteriores módulos se les ha hablado mucho de lo que es también el manejo de aula, ¿no? Establecer espacios o establecer normas, reglas para que los niños puedan tener un espacio armónico, porque le tenemos mucho miedo a este tipo de situaciones donde los niños se manejen básicamente solos, porque no vamos a estar nosotros en todos los rincones, en todos los momentos. Algunas le tenemos miedo, ¿por qué? Porque no hemos creado ese espacio, ese vínculo de respeto, de respeto por el otro, ¿no? Por uno mismo y por el otro. Entonces, primero partimos de eso para tener un ambiente y un entorno de trabajo armónico, que créanme, es una belleza trabajar con este tipo de situaciones. Yo no tengo rincones, pero tengo material para cada tiempo y ellos ya saben qué tienen que hacer y qué sigue en la rutina diaria. Estos son ejemplos ahora que vamos a ir compartiendo hasta aquí. A ver, ¿dónde estamos? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ir compartiendo ahorita unos ejemplos y nos vamos a tomar un break de 15 minutos para poder alistar el material que se les ha solicitado en el documento de Word. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esta metodología Teach? Cualquiera puede intervenir, puede abrir su micrófono. ¿Ninguna duda? Ok, pues vamos a Adelaida, nadie. Estaba viendo ahí que ve. Alguien levantó la manito, pero creo que es desde hace rato. Magdalena Cabezas. Bueno, como les decía, es interesante trabajar este tipo de metodologías que han sido evidentemente creadas por especialistas que se han dedicado a la investigación y a querer mejorar un poco las condiciones de vida, tanto de los niños con TEA, como les decía, el método Doman de los niños con síndrome de Down, pero todas estas metodologías también las podemos aplicar en nuestras aulas, porque nos dan como una pauta de cómo trabajar con los pequeñitos. Entonces, les voy a ir mostrando a continuación, antes de tener el break, para que puedan ir alistando su material en esos 15 minutos que nos vamos a dar y poder trabajar lo que les he planteado, ¿no? En el documento.
Ahora sí, vamos a continuar entonces. Estos son espacios de trabajo del nivel preescolar, inicial, parvulario, como quieran llamarle, por rincones. No sé si alguien en su aula tiene la posibilidad, la suerte, la dicha de tener estos espacios, o en su nidito, jardín infantil, tienen sus salas, ¿no? Porque hay salas también, salas. Me recuerdo que cuando era niña había juguetería, ¿no? En mi kinder. Ahora no veo muchos espacios así porque creo que ya cada aula cuenta con su material. Pero me gustaría que alguien nos comente desde su experiencia si tiene la dicha, la suerte de contar con este tipo de espacios. ¿Alguien por ahí? Nadie. Bien. Como les decía, si se dan cuenta, en estos espacios están organizados diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de situaciones a las cuales el niño puede acceder, ¿no? Tenemos la cocinita, que lo contacta con la vida cotidiana, también la lavandería, aquí por la derecha superior, izquierda superior el espacio de ciencias naturales para explorar diferentes materiales, el rincón de lectura, de cuentos, el rincón de la peluquería para abordar los diferentes oficios, profesiones quizás, el rincón de cocina nuevamente. Pero en ninguno de estos rincones se observa los pictogramas. Entonces podemos poner en la cocinita pictogramas de cómo realizar un sándwich o cómo realizar el lavado correcto de la ropa, ¿no? Paso número 1, poner el detergente, no sé, situaciones cotidianas con pictogramas que les puedan dar luces de lo que tienen que realizar en estos espacios. Aquí de aprendizaje, con qué belleza, ¿no? Yo quisiera tener todo esto que veo en pantalla, con diferentes tipos de enseres de la cocina, de alimentos, juguetitos de alimentos, enseñarles rutinas diarias incluso porque la educación responde, ¿no?, a las necesidades de la sociedad, y la sociedad necesita educarse, reeducarse para poder vivir y convivir en armonía, ¿no? Enseñarle a los niños conceptos básicos de la cocina, de cómo se prepara un sándwich, qué necesito, necesito pan, necesito vegetales, necesito esto, el otro. ¿Cómo lo hacemos? Con pictogramas, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Belleza, los niños van a seguir esas instrucciones. Aquí podemos observar lo que les digo, ¿no? Paso 1. Busque el pan, corte el pan. Paso 2. Elija el pan. Paso 1, perdón, no es buscar, es elegir el pan. Elegir la proteína que vamos a utilizar, si va a ser la carne, el tocino, qué belleza de material. Evidentemente, aquí no tenemos a disposición. Sin embargo, son ideas que podemos rescatar, ¿no? Podemos elaborar de goma eva, podemos elaborar de cefoami, que es ahora tipo plastilina. Tenemos los latinoamericanos soluciones para todo. Entonces, utilicemos las ideas que tenemos. Esta es una idea preciosa, ¿no? Paso 1. Elijo mi pan. ¿Qué pan voy a hacer? Paso 2, elijo el condimento o elijo los aderezos. Entonces, espacios y rincones que le dicen al niño qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, qué es lo que sigue, la pirámide esa que nos propone, ¿no? Eric Schopler. Y sería bonito aplicarlo en las aulas. Estas ideas también, ¿no? De asignar roles. Tú vas a ser el que hornea, tú vas a ser el que cobra, tú vas a ser el decorador de las galletitas, no sé. Asignarles estructuras para poder tener un trabajo novedoso,
para poder cambiar las rutinas de los niños. En la hora de juego vamos a jugar a ser cocineros, vamos a jugar a ser cajeros, vamos a jugar a, no sé, infinidad de ideas, infinidad de posibilidades. Espacios que les permitan a los niños tener este tipo de contacto con la realidad, de tener práctica de situaciones cotidianas, ¿no? Que le vayan poniendo en contexto, que le vayan acercando más a la realidad. Sería una belleza contar con estos rincones, el rincón de veterinaria. En este sí pueden observar al fondo los pictogramas, ¿no? Que le dicen qué necesita un veterinario, qué instrumental necesita. Después tenemos toda la indumentaria, ¿no? Para nuestra salita de veterinarios. ¿Qué nos va a enseñar esta salita? ¿Cómo cuidar a nuestras mascotas desde la práctica? ¿Qué necesita un perrito? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Qué tipo de cuidados necesita? ¿Cómo le tengo que servir los alimentos? Son ideas, ¿no? No quiero decir que las apliquen, pero qué bonito sería enseñar de la práctica, disponer de este tipo de material para los pequeñitos y sobre todo de los pictogramas que nos ayudan a tener una idea de lo que tengo que hacer. Si no hay alguien ahí, por ejemplo, que pueda decirles, mira, primero bañas al perrito, o primero lo cepillas, o primero usas la secadora, unos pictogramas que le ayuden a comprender el entorno en el que está y qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Otro ejemplito, un rincón de construcción, carece de pictogramas, sería una belleza que ahí arribita tenga, o en cada espacio, cómo se usa determinado material, ¿no? Si no lo encontramos en la red, porque tal vez no haya, ¿no? Una imagen iconográfica, ahora que vamos a crear estos pictogramas, si bien no hay una imagen iconográfica del ábaco, sacarle una fotito a un niño de cómo se utiliza el ábaco, de dónde lo tengo que recoger, dónde lo tengo que poner al finalizar la acción, ¿no? Todo este tipo de situaciones lo vamos a conseguir con el uso de pictogramas. No solamente para los niños que tienen dificultades de aprendizaje, sino para todos los niños que están en nuestra aula. Porque créanme que les va a servir mucho. Este tipo de material didáctico yo lo utilizo muchísimo. Tiene sus propias, no sé si pueden ver en pantalla, justo aquí había estado, tiene sus propias imágenes, ¿no? De lo que pueden realizar con este material. No sé si se puede ver en pantalla, pero esta es una imagen distorsionada. Voy a tratar al volver del break, de mostrarles cómo funciona de bien este material. Es una belleza de utilizar. Y yo no dispongo de un espacio de rincones de aprendizaje, pero sí dispongo de material. Entonces vamos creando la rutina con los pictogramas en función al material que tenemos, ¿no? Ellos ya saben. Y los juguetes, profe, cerca de las 11:30 de la mañana para que tengan su espacio de esparcimiento. Si no tenemos un rincón, yo quisiera tener un rincón, quisiera tener un aula Latinoamérica, resolvemos, ¿no? Si no contamos con lo que quisiéramos, pues le damos solución, y esta es una solución. Si no cuento con rincones de aprendizaje que me plantea la metodología Teach para poder utilizar los pictogramas, pueden ver que los niños están utilizando pictogramas de lo que tienen que realizar, cómo lo tienen que realizar. No necesitan la ayuda de un adulto a su lado, simplemente la imagen que les diga cómo tienen que hacer, qué tienen que hacer. Ahora también podemos prescindir de las imágenes y vuela mucho más la imaginación cuando ya les hemos dado pautas previas con los pictogramas de lo que pueden hacer con este material. Solo este es un ejemplito, espero que les sirva mucho porque yo lo manejo mucho, trabajo mucho con este material, que lo pueden encontrar en Bolivia Mar o ahora lo importan diferentes marcas, no sé si es una marca china, no sé, es este material que en un segundito cuando tengamos el break les voy a mostrar, pero les invito a trabajar con este material. Si no disponemos de rincones de aprendizaje,
porque es una maravilla. Desarrolla no solo la creatividad, la imaginación, sino también la motricidad fina, porque son piecitas que tienen que engranar, que tienen que trabajar los deditos y esto les ayuda, ¿no?, a los pequeñitos. El rincón de música. ¿Por qué tengo la imagen en pantalla? Porque este material es costoso, es estructurado, ya viene fabricado. ¿Qué hago si no dispongo de material fabricado? ¿Qué hago si no dispongo de recursos? ¿Qué hago si no dispongo de espacio? Pues los creo yo, los puedo crear yo. Tamborcitos de cartón, micrófonos de cartón, guitarras que simbolicen las reales. Entonces, no es excusa que no tengamos el material, lo podemos crear. Yo sé que muchas de las que están aquí son muy habilosas y pueden crear el material. Entonces, las invito no solamente a tener el espacio, que sería genial, sería una belleza que lo tengan, rincones de aprendizaje, o utilizar el método dicho, combinar todos los métodos que puedan, porque de eso se trata la educación, ¿no? De implementar para poder crear situaciones de aprendizaje óptimas. Entonces, si no dispongo de este tipo de material, no puedo acceder, pues yo puedo crear mi propio material, puedo crear mi propio espacio, para que mis niños tengan esa disposición y acercamiento a la realidad. En este espacio no se ven los pictogramas, pero puedo decirle, ¿no? Paso 1, agarras el palito, paso 2, golpeas el ritmo, ¿cómo golpeas? 1, 2, 3, 1, 2, 3, yo qué sé, ponerle en el pictograma, ¿no? Que más adelante vamos a aprender a crear espacios de rincones matemáticos o de pensamiento lógico matemático, como quieran llamarlo. Bellezas de aulas, ¿no? Que podemos observar, ideas que podemos rescatar, siempre innovando, siempre planteando situaciones nuevas a los niños, que eso es lo que se quiere. Pues bien, hasta aquí. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo estamos de ánimos? Nos vamos a tomar 15 minutitos de break hasta las 9:00. Tenemos hasta las 9:30 espacio para poder seguir trabajando. Las invito a que puedan conseguir o buscar el material. Si no tienen goma eva, utilicen papel. La idea es que hoy se vayan con algo de conocimiento práctico, no solo teórico, y espero que este vistazo de todo lo que ha sido esta metodología o este estilo de trabajo o el trabajo que había antes lo puedan aplicar ahora. Como les decía, en la 1565 ya se trabajaba con los rincones de aprendizaje, puedan aplicarlo ahora. ¿Cómo estamos, Verita? ¿Cómo estamos, Laura, Adelaida, Vale? ¿Cómo nos va hoy en la clase? Estamos aprendiendo, está interesante, ya me dormí, ya estoy con pijama. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Lice. Todo bien. ¿Todo bien? Estamos aprendiendo, sí. Vamos, como en los memes, ¿no? Vamos a de la computadora. Sí. La idea es para aprender el entusiasmo, la motivación. Espero que tengan el material a la mano. Si es que no lo tienen, cualquier papelito les funciona. Somos latinoamericanos, resolvemos todo, así que la idea es compartir este espacio y hacerlo práctico. Espero que nos alcance el tiempo. Nos vamos a tomar 15 minutitos, a las 9:00, por favor, volvemos. Tómense agüita, un cafecito, busquen el material y continuamos. Y les voy a ir mostrando, además, les voy a compartir rutinas para que puedan imprimir tamaño carta, media carta. Tengo diferentes rutinas que les van a servir. Creo que 2, 3 archivos que les pueden servir mucho de situaciones cotidianas que pueden trabajar en el aula. Y pues nos vemos en 15 minutitos. No se salgan de la clase, que viene más aprendizaje para que puedan irse con una clase práctica.